El panorama planteado anteriormente da una idea de que el incremento del volumen sonoro en el ambiente no es un fenómeno aislado. Las cosas no acostumbran a darse de forma totalmente arbitraria y de la misma manera que rara vez un único gen determina un único rasgo fenotípico, tampoco existen causas únicas para un acontecimiento cualquiera. Por más que se centre la atención sobre uno, siempre habrá de ser contemplado como parte de una confluencia de acontecimientos donde todos intervienen de manera conjugada y en magnitudes no necesariamente comparables. Más allá de las unidades elementales de la vida, que son las células, no parece que existan estructuras que, como el núcleo, confinen los determinantes de los acontecimientos, así que es el propio conjunto de los acontecimientos lo que determina más acontecimientos en un muy complejo y también muy heterogéneo juego de retroalimentaciones cruzadas sobre el que ninguna voluntad aislada tiene influencia suficiente, puesto que también las voluntades están contenidas en él. Al someter a estrés alguna parte de un sistema, la tensión tiende a ser liberada a través de sus puntos más débiles y eso genera remolinos y fluctuaciones. Son procesos caóticos que, en definitiva, a menudo entrañan ruido de muy diversas categorías. Muy comúnmente los procesos de ese tipo disponen de mecanismos de autorregulación que se basan en realimentaciones negativas, donde a mayor salida, mayor restricción de la entrada y por tanto la salida del sistema disminuye, con lo que se puede dar paso a la entrada sin restricciones otra vez. Las patologías surgen cuando esos procesos se realimentan positivamente. Cuando sin ninguna restricción de la entrada, a mayor salida, pues mayor entrada, con lo que la salida del sistema aumenta desenfrenadamente hasta que ineludiblemente se satura. Cuando los demonios brotan, pocas veces lo hacen por un lugar aislado. Quizá por la propia naturaleza de lo que se pretende ahora nombrar y también porque multiforme se haya diseminado por todo el universo, el empleo del término ruido siempre entraña indefinición. Y no solo el sonido puede ser ruido o contenerlo, casi todo puede. Toda señal molesta es un ruido.
Eso lo dirían algunos, ¿no? Pero otros podrían decir, ¿molesta para quién? La consideración del ruido como molestia o perturbación presenta problemas porque, como el dolor, la molestia es una sensación particularmente poco transferible, es muy subjetiva. ¿Cuánto te duele? Pues sea mucho o poco, lo que se conteste, pues poca información de ello se da. En realidad, nadie puede hacerse una idea exacta de lo que al otro le duele y mucho menos de cómo o de cuánto le duele. Incluso uno mismo puede ser incapaz de localizar el dolor con precisión. Casi lo único que puede saberse del dolor de una persona es que su intensidad es tal que le cuesta no ser consciente de él, ¿no? Es un valor relativo al propio sujeto. La molestia, que es menos intensa, también es más escurridiza. A caballo entre lo consciente y lo preconsciente es insidiosa y aún menos objetivable. Y no digamos ya si esa borrosidad se asocia a la de la percepción auditiva, que está tan ligada al mundo inconsciente, ¿no? Me molesta el ruido del tren, ¿eh? Podría confiarnos pues, a alguien, ¿no? Igualmente, otro podría haber dicho, en referencia al mismo fenómeno, me encanta el sonido del tren. Y hasta hubiera sido posible que lo expresara así la misma persona en ocasiones distintas, ¿no? Sin que nadie pudiera sentirse autorizado a opinar que se estaba contradiciendo. Cabría incluso la coherencia entre ambas afirmaciones, o sea, todo depende de los contextos en que se hubieran realizado. La molestia surge de la emergencia inesperada a la conciencia de algo cuyo conocimiento obliga, constriñe a la modificación o a la interrupción de las acciones que nos conducirían a nuestros objetivos, ya sean inmediatos o a corto plazo. Se produce en la interferencia con el deseo. Por más que la molestia sea esperada, aún más se ansía que desaparezca. Mientras persista la causa, sí, y no se sea suficientemente consciente de ella, sus formas permanezcan indefinidas o vaya emergiendo fortuitamente sin dar lugar a que se perfilen sus límites, la molestia se manifiesta como ruido de fondo. La experiencia del ruido es inseparable del sujeto. Como la altura del sonido, el ruido es una sensación de quien la experimenta y generalmente depende de estímulos externos con los que se relaciona de manera marcadamente no lineal.
Si la relación entre la frecuencia de una señal y la sensación de altura del sonido que desvela en la consciencia es de naturaleza logarítmica, es decir, no lineal, pero bastante previsible, las relaciones entre la sensación de ruido y los acontecimientos cuyo comportamiento podrían inducirlas son mucho menos anticipables. El ruido es algo capaz de poner en cuestión su propia existencia, a pesar de que la señal que lo genera continúe emitiendo invariable y siga siendo recibida, deja de existir como ruido a condición de que se le preste una atención suficiente. Se esfuma en cuanto se le pone cara y se acepta. Entonces, en ese momento deja de ser ruido para convertirse en algo reconocible, ¿no? La esencia del ruido se halla en lo inesperado, que se manifiesta en la perturbación de la expectativa y supone la rotura de la continuidad, la cual, por cierto, no puede ser más que una sensación, una creencia. Podría incluso ser que, a pesar de haberse erigido en una exigencia teórica arcaica, y desde ahí haber llegado a apropiarse de nuestros imaginarios, quién sabe si no pasa de deseo no consistentemente formulable. La continuidad se parece a Dios, adquiere sentido como bálsamo contra el escozor de la fricción del espíritu con el vacío y la incompletitud. Esa necesidad de completitud es un sentimiento y es real en quien la experimenta, pero no por eso la completitud misma tiene por qué ser real. Al fin y al cabo, todo indica que el mundo es esencialmente discontinuo. Aunque sea a costa de procesos que absorben cantidades ingentes de energía, hemos aprendido a dividirlo hasta lo que definitivamente reconocemos como último límite de la materia, del espacio y aún del tiempo no. Algo más o menos barruntamos acerca de ese límite, ¿no? Ya sea cuerdas, ya sea puntos o espuma, lo que encontremos ahí, todo está vibrando a merced de la agitación cuántica. ¿Será que la continuidad es una virtualidad que se genera en el paso de una teoría de cuerdas a otra? Si la acción del ruido en el desequilibrio de los ritmos establecidos es evidente para casi todos, también debería serlo para que de alguna forma se contribuyera en la generación de los nuevos, ¿no? Como mínimo los traemos a la conciencia y empezamos a construirlos en el momento de la extinción aparente del ruido, tras la cual el antiguo ritmo nunca se recupera por completo porque queda marcado por esa huella. Así visto, el ritmo es la resonancia de un sistema tras la exposición episódica a una perturbación. Si el cambio es constante y une instantes, engendra ritmo. Y es entonces cuando nos enfrentamos al verdadero ruido cuya incertidumbre intrínseca es la semilla del olvido. El ruido que pone a prueba la predicción de los acontecimientos y con la misma
intensidad interfiere en la memoria, altera el carácter del ritmo. Pero también el nuestro, ¿no? Con el espíritu y los ritmos modificados casi continuamente, llama la atención ese deseo de experimentarlos siempre de la misma manera, en buscar una y otra vez aquella sensación que nunca recuperaremos totalmente y cuyo recuerdo, además, alteramos cada vez que intentamos rememorarla. Como caso particular paradigmático, el ruido se opone a la periodicidad, que es esa característica del mundo de la que extraemos patrones cuyo reconocimiento despierta en nosotros la sensación de haber comprendido. Y tal vez eso, comprender, también sea una creencia, como el conocer, pero también el desconocer, igual que el no alcanzar a entender. Y en buena lógica ni comprendemos ni dejamos de comprender. Sabemos cosas, eso es verdad, pero no son conocimientos del todo, y eso nos aleja de una idea global de lo que percibimos. Comprender es el sueño de un límite. La confianza en la relación de causa y efecto entre nuestra voluntad de autoría y el resultado de nuestros actos es otro límite. Lanzas la piedra presumiendo que alcanzará algún punto concreto, ¿no? Así lo esperas, porque otras veces así ha ocurrido. Pero, ¿qué conocimiento extraes de esa periodicidad? Familiarizarte con el hecho, con su lenguaje, incorporar su lenguaje al tuyo, hacerlo tuyo, no implica que hayas penetrado en él y no tiene sentido convertirte en él para comprenderlo. ¿Será innata esa tendencia a considerar positivo lo predecible y negativo lo impredecible? Parece una adquisición evolutiva sin la cual quizá, pues hay que decirlo aunque sea al pasar, no hubiéramos llegado aquí. Sin embargo, Guattari y Deleuze se preguntan si alguien querría vivir sometido para siempre a la tiranía de un único ritmo. Necesitas algo de viento para hacerte cargo de que no siempre las piedras llegan al destino esperado. Que la tensión entre lo predecible y lo impredecible es la dinámica que en verdad te conviene, y que la tendencia a permanecer en uno u otro extremo no atiende más que a sentimientos, creencias interesadas, pretensiones dudosas de objetividad, anquilosamiento. Y no solo es que el mundo esté tan hecho de periodicidades como de aperiodicidades, es que es imposible separar las unas de las otras. Un caso distinguido de ello es el habla, donde el equilibrio entre periodicidad y aperiodicidad se manifiesta en la proporción entre vocales, de composición espectral clásicamente armónica, y consonantes, las cuales, a excepción de unas pocas, como las nasales, quizá, se caracterizan por la gran variedad de sus espectros ruidosos. La sorpresa, tan funcional como la rutina, para ser sorpresa necesita emanar del ruido. Siempre en relación con algún cambio de régimen, las señales de las que la experiencia ruidosa surge son, en alguno de sus aspectos estructurales, discontinuas, imprevisibles,
esencialmente aperiódicas, de autocorrelaciones bajas, con escasa o nula memoria, entonces. Cuanto más manifiestas sean en ellas esas características, con el aumento de la probabilidad de error que ello lleva consigo, cuanto más capaces sean de poner a prueba la memoria, más capaces de engendrar ruido habrían de ser consideradas, más ruidosas, pues, en esencia, más ruido. Sea una superficie plana de porcelana, completamente lisa, al menos en apariencia. Es constante y como tal absolutamente previsible desde cualquier punto. El dedo que se desplaza de un lugar a otro, pues siente su suavidad. Es incapaz de distinguir entre dos zonas distintas de la superficie. De hecho, si fuera ilimitada, ¿quién no sería incapaz? Pongamos que modifico ahora los niveles de sus puntos de manera que se formen valles y colinas, teniendo cuidado de que no se produzcan desniveles bruscos. El dedo que se desplaza de punto a punto con la misma suavidad que antes es ahora capaz de identificar zonas distintas. Hasta podría darle nombre a cada colina y a cada valle, ¿no? La periodicidad infinita de la superficie, de todas maneras, se ha roto y a partir de un determinado punto, cuanto más se deforma y mayor rugosidad adquiere, el dedo pierde paulatinamente la capacidad de identificar zonas, a la par que la sensación de suavidad desaparece. Para el dedo, la superficie ha devenido así ruidosa. Un conjunto de puntos cuya posición se distribuye aleatoriamente en el interior de una superficie conforma un ruido si es percibido como unidad. Y puede decir que en virtud de la percepción que suscita, pues tal conjunto es un ruido. En realidad así se hace comúnmente, ¿eh? Si todas las posibles alturas de los infinitos puntos de la superficie fueran igualmente probables, el ruido sería blanco. Si por el contrario la distribución de puntos tendiera a favorecerlos de alguna altura dada, entonces sería coloreado. Rosa si las alturas decrecieran linealmente con la distancia relativa a un punto. Rojo si lo hicieran cuadráticamente. Azul si aumentasen linealmente con la distancia. Violeta si ese aumento fuese cuadrático. Negro si solo unos pocos puntos pues tuvieran alguna altura distinta del resto. Al fin y al cabo, cualquier ruido puede ser considerado como un conjunto de valores que se atiene a una distribución estadística particular. La distribución de probabilidad de los valores de un ruido gaussiano es una distribución normal, es decir, una curva de Gauss. La de un ruido blanco, por ser una distribución uniforme, es plana. La de un ruido de Poisson, es también llamado ruido de disparo, es una distribución de Poisson. La de un proceso de Bernoulli es una distribución de Bernoulli, y cualquier distribución de probabilidad del bestiario estadístico tiene su ruido
asociado, que es precisamente el resultado de la aplicación del tipo de proceso aleatorio que una determinada ley observa. Pongamos que estoy a oscuras y ahora mi dedo se halla sobre un punto de una superficie de la que desconozco totalmente su condición. No sé si es rugosa, totalmente llana, o si presenta elevaciones y depresiones más o menos suaves. Para saberlo, no me queda otra opción que tratar de realizar un desplazamiento del dedo en alguna dirección. Y escojo una. Y al moverlo, pues noto que he tenido que subir el dedo mucho. Es decir, que había un salto ascendente entre el punto anterior y este nuevo. Si continúo con el desplazamiento del dedo en la misma dirección y ahora constato que he tenido que llevarlo hacia abajo, también bastante, pero no tanto como ascendí en el movimiento anterior, pues cabe que me pregunte qué pasará en el próximo movimiento. Pero claro, como no tengo ni idea, continúo con mi desplazamiento y compruebo que mi dedo ha descendido por debajo de la altura inicial. Y debo pensar que continuaré bajando. Pues la verdad, no tengo ningún motivo para pensarlo, al menos de momento. En el próximo desplazamiento mi dedo desciende y en el siguiente asciende. Y no encuentro ninguna ley que me permita prever si tendré que llevar el dedo hacia arriba o hacia abajo. Así que continúo desplazando el dedo en la misma dirección. Unas veces lo subo y otras lo bajo. Y cuando estoy muy lejos del punto inicial, me doy cuenta que aún no he encontrado la fórmula que me permitiría anticipar el movimiento siguiente. Siento que tengo la misma probabilidad de subir que de bajar. La misma de ascender o descender 3 milímetros que 1,5 o 7,13 o 20. Todos los sucesos posibles tienen exactamente la misma probabilidad. Es decir, no puedo prever, pues, cuál es el paso siguiente, pero no solo eso. Además, a medida que avanzo siempre en la misma dirección, caigo en la cuenta de que cada vez me es más difícil recordar mis ascensos o descensos anteriores. Como espécimen humano sin dotes especiales que soy, mi memoria a corto plazo almacena, en el mejor de los casos, los 6 estados anteriores. A menos que, claro, emplee alguna regla mnemotécnica o los vaya registrando de alguna forma. Así que los anoto durante un rato y reparo entonces en que la altura media de los desplazamientos es la media entre el nivel más alto y el más bajo, digamos que 0. Además, a la vista de la sucesión de alturas alcanzadas, no hallo ninguna secuencia repetida. Aparte de extraerlos uno a uno de una memoria suplementaria, no existe ningún procedimiento que me permita recuperar los datos del pasado. Es lógico, pues, que no pudiera aplicar ninguna ley para predecir el futuro. Si disminuyo el tamaño del dedo y de sus desplazamientos
me doy cuenta que obtengo el mismo tipo de resultados. Alturas totalmente aleatorias, altura media de los desplazamientos 0 y ausencia de ley de formación. Pero lo voy a disminuir nuevamente y me doy cuenta de que obtengo otra vez lo mismo. Si por más reducida que haga la escala de mi dedo y su desplazamiento, voy obteniendo una y otra vez resultados similares, entonces es que estoy ante un ruido blanco. Un ruido blanco como el de los electrones de un tubo de rayos catódicos o de un reactor nuclear. No se parece a nada. En realidad no se parece ni a sí mismo. A tener en cuenta que los ruidos blancos no tienen memoria. Podría haberme ocurrido algo bien diferente en mis desplazamientos. De hecho, nadie podría negarme que si continúo a oscuras en el desplazamiento de mi dedo infinitesimal de escala variable a tientas sobre la superficie desconocida, aquel comportamiento anterior podría cambiar en algún momento. Anoto un movimiento ascendente y, como antes, me pregunto si en el próximo desplazamiento pues subiré o bajaré, y sigo sin saberlo. Muevo el dedo en la misma dirección, la de siempre, y constato que continúo ascendiendo. De momento estoy ascendiendo bastante. ¿Continuaré haciéndolo? Pues no. Al siguiente paso he descendido un poco. Vaya. Y luego realizo 3 movimientos más y resulta que todos han sido ascensos. Al cuarto movimiento desciendo otra vez más. Pero al quinto nuevamente experimento pues una elevación. Es la ascensión una tendencia generalizada en esa zona en la que ahora se encuentra mi dedo? Pues la verdad es que lo parece. O sea, los desplazamientos sexto y séptimo me llevan el dedo ligeramente hacia abajo, pero al octavo continúo ascendiendo durante 5 desplazamientos más. De momento puedo decir que la tendencia es la ascensión, a pesar de que de vez en cuando experimente pues, un ligero descenso. Y aunque continúo sin poder prever exactamente el siguiente paso, tengo la impresión de que hay más probabilidad de ascender que de descender. O sea, de momento puede, de todas maneras, que la tendencia se invierta a partir de un determinado desplazamiento y que descienda durante un rato. Siento que esté donde esté, el siguiente valor depende, en cierta medida, o está en relación, en cierta medida, con los anteriores. Igual que antes, pues voy registrando las alturas que alcanzo a cada paso y las voy comparando con todas las obtenidas con anterioridad. La autocorrelación de esta zona de la superficie se mantiene por encima de 0. Bien al contrario que antes, que con el ruido blanco era, en fin, casi siempre era 0, excepto en unos pocos puntos distribuidos aleatoriamente. Ahora, si la altura aumenta en un desplazamiento, tiende a aumentar en el siguiente. Y viceversa. Sin embargo, no puedo decir que exista ninguna relación de causa y efecto entre ellas. O sea, simplemente ocurre así. La causa de ello, si existe, debe buscarse en la naturaleza del proceso que genera el comportamiento, pero no en el propio comportamiento, que es ese arrugado de la superficie, ¿no?
Este ruido, a diferencia del anterior, se parece a sí mismo a medida que se reduce la escala del dedo y con ella su desplazamiento. Y sí se considera entonces porciones pues cada vez más pequeñas. Es como el anterior autosimilar, pero además tiene memoria. Es un ruido coloreado. La naturaleza está plagada de acontecimientos para los que tales ruidos son modelos de su forma de ser. El paisaje es una muestra de ello. Mira a tu alrededor. ¿Qué forma, qué mancha, qué elemento no tiene algo de aleatorio que escape a la tendencia general de sus componentes? Montañas, nubes, vegetación, formas de los animales, rugosidades en los materiales de construcción, imperfecciones de todo tipo en las pieles de los animales, de las personas, en las carrocerías de los coches, por más que sus propietarios se afanen en mantenerlas incólumes. ¿Eres capaz de prever con total precisión las formas efímeras y espumosas de las lenguas que dibujan las olas al morir en la arena? El ruido está ante ti cuando te asomas al borde de esa tierra de arena plana. Pero igualmente observa el cielo nocturno, la única cara que desde la Tierra ves del universo. La distribución de las estrellas en el firmamento es compatible con un ruido. Concretamente, con un objeto fractal, aleatorio, de dimensión menor que 3 y mayor que 0. Como sugirió Benoît Mandelbrot, y luego, más que mirar, piensa en el cielo. No lo aprecias a simple vista, o sea, necesitarías instrumental para comprobarlo, pero solo lo sabes porque alguna vez alguien te lo contó. La fluctuación caótica debida a las influencias gravitatorias mutuas desdibuja la perfección aparente, o teórica, mejor dicho, de las trayectorias de los planetas. El famoso problema de los tres cuerpos consiste precisamente en la determinación de en qué medida esa deformación de las órbitas tiene lugar para tres cuerpos de cualquier masa sometidos a influencia gravitatoria mutua. El Sol, la Tierra y la Luna eran los cuerpos cuyas fluctuaciones se pretendía resolver en época de Halley y de Newton. Pero el ruido estaba ahí mucho antes de que hubiera planetas y estrellas. Se supo de ello algo más tarde, ¿no? Bastante más tarde, en realidad, o sea, fue en el siglo pasado. La radiación cósmica del fondo de microondas, que es un resto reverberante de la gran explosión que llena por completo el universo, es un ruido. Su espectro, que es claramente sesgado en las longitudes de onda largas, pues tiende a coincidir con el de un ruido rojo. Y similarmente, el mapa cósmico de las pequeñas variaciones de temperatura de esa radiación, pues se parece mucho a la representación de un fractal aleatorio. Ruido, entonces, como el de las señales magnéticas de baja frecuencia que nos llegan del sistema solar y de fuera de él. Ruido como el que experimentan las partículas de polvo o de polen suspendidas en un fluido, que es un fenómeno que se llamó movimiento browniano en honor a Robert Brown, quien supiera
por primera vez apreciar el interés de su estudio, aunque no fue capaz de explicarlo. Fue Albert Einstein quien vino a probar que ese movimiento se origina en los impactos de las partículas en suspensión reciben por todas partes de las moléculas de fluido, que están en constante movimiento aleatorio, ya que de todas maneras esa es la única forma en que una partícula puede tener diversas direcciones de propagación. Una partícula en suspensión no se mueve en promedio, pero a pesar de ello, con el pasar del tiempo, crece la probabilidad de ser hallada en lugares alejados del punto en el que uno empieza a observarla, ¿no? Y así es el movimiento browniano, cuyas trazas pues, pueden ser halladas tanto en el vuelo de los insectos y el deambular de otros animales, como en el comportamiento de los valores de la bolsa, en el tráfico de Internet, en el tráfico rodado o en los modelos inflacionarios caóticos del universo, por todas partes. Pero aunque la materia y los acontecimientos que conocemos desaparecieran, continuaría habiendo ruido, y es el ruido cuántico, del que la teoría, sin dar ninguna explicación ni causa, propone intrínseco a la naturaleza de las cosas. No es posible determinar con precisión arbitraria y al mismo tiempo la cantidad de movimiento y la posición de una partícula, como tampoco la energía de un acontecimiento y su duración. Entre periodo y periodo de una onda cabe, digamos, una infinidad de instantes y de posiciones entre las que resulta imposible escoger, y es todo lo que tenemos para medir. No se puede escoger porque ninguna de esas partes del periodo puede ser considerada pues, más precisa que la otra. La existencia de esa incertidumbre esencial plantea un azar muy distinto de aquel que Pierre-Simon de Laplace veía como resultado del desconocimiento de lo que él denominaba causas verdaderas, y que hoy en día parecería comparable a la existencia del número omega que Gregory Chaitin define como la probabilidad de que un programa generado por el procedimiento de echar una moneda al aire se detenga. Se trata de un número cuyos bits son incognoscibles, o sea, es una información matemática incomprensible que no puede ser comprendida, pues, y ello se manifiesta en el hecho de que es incompresible, es decir, que no puede ser comprimida, o si se prefiere, codificada en las instrucciones de un programa de menor tamaño que ella. Los bits de omega son hechos matemáticos al azar. Constituyen el caso extremo de los hechos matemáticos irreductibles que no tienen ninguna estructura. Esa accidentalidad es la que inspira a ese autor, Gregory Chaitin, la concepción de un sistema especial de ecuaciones diofánticas acerca de las que cabe preguntarse si tienen un número finito o infinito de soluciones, para así plantear en el seno de la propia aritmética, que es la teoría elemental de los números, un objeto de n bits no definible con un programa de menos de n bits, lo que supondría la presencia de aleatoriedad también en esta rama tan esencial y abstracta de la matemática,
cuya incompletitud, por cierto, ya había sido probada por Kurt Gödel en el año 1931. Sea ahora, una vez más, la superficie de porcelana lisa en toda su extensión, excepto en una zona al azar, acotada y muchísimo menor, donde los puntos alcancen aleatoriamente niveles distintos. Sin mirar nuevamente, pues pasas un dedo de tamaño corriente sobre ella y sientes la suavidad por toda la superficie, a menos que encuentres la zona rugosa, en cuyo caso pues, el dedo experimenta ruido. Hemos visto que este ruido es de color negro. Y cambiamos de escenario. Son las 2:30 de una noche de verano, viernes. Estás solo en la casa de la dehesa. La constancia aparentemente uniforme del canto de los grillos se contrapone al soplo caprichoso de la brisa, que anticipa el murmullo de las hojas de las encinas. A unos centenares de metros, cencerros. Es el ganado que pasta, apenas muge. De vez en cuando el tren pasa a lo lejos y no te sobresalta. Su sonido aumenta desde la nada y se atenúa según los obstáculos que a su paso pues, van quedando entre él y tú, ¿no? Unas veces te llega claramente el sonido de la rodadura sobre las vías y otras es la fricción de los cojinetes, lo que mejor percibes, ¿no? Y otras veces pues se trata de los frenos. A veces depende de la discontinuidad del tramo, escuchas también un traqueteo de tempo claro que desaparece enseguida y te dices que se deberá pues al paso por un puente. Todos esos sonidos se ubican claramente en dos bandas de frecuencias separadas. Una centrada alrededor de los 300 hercios y otra cercana a los 800. El nivel llega a un máximo y después pues desciende. Y sabes entonces que el tren se está alejando, pero cuando crees que ha desaparecido del todo, vuelves a escucharlo en una crecida momentánea, ¿no? Y el caso es que, claro, se había escondido tras aquella colina que ahora no puedes ver y ahora la está rebasando. Por fin decrece y termina desapareciendo de tu alcance auditivo en un lejanísimo plano. Y llama la atención la gran lejanía de algunos planos sonoros en este contexto. Hasta te sorprendes de tu propia capacidad de escuchar el sonido en la lejanía, ¿no? Llevas horas inmerso en ese paisaje sonoro que para ti hasta ahora es perfectamente análogo a la superficie de porcelana completamente lisa, con sus valles y sus montañas no demasiado pronunciadas. Experimentas en esencia placidez. Los aviones de línea también habían estado pasando antes de la medianoche, pero su sonido desde aquí mucho más tenue que el del tren, mucho más variable de un avión a otro, alcanzaba gradualmente un máximo al acercarse y luego disminuía. Este mediodía los hidroaviones antiincendios pasaban muy cerca. Al alejarse
oías un descenso de la altura de una tercera menor en algunos segundos, ¿no? En cambio, los aviones de línea, que son mucho más altos, tardaban varias decenas de segundos en producir descensos de altura comparables, ¿no? Claro, los aviones no acostumbran a jugar al escondite como los trenes. Una vez en tu campo auditivo, tampoco son tan imprevisibles como los cencerros, ni varían tan continua y suavemente como los grillos. Pero lo que sí tienen en común con todos los otros sonidos de este paisaje sonoro es la espacialización. Se oyen en algún lugar que puede no ser siempre el mismo. Y de repente, en la lejanía, no muy fuerte y con el mismo capricho que las ráfagas de aire, llega a tu oído el bajo insistente, compacto y comprimido de una música electrónica de baile. Al principio no lo identificas completamente, te preguntas si habrás oído bien, o sea, quizá no sea lo que te ha parecido hace unos instantes, porque luego ya no lo oyes, ¿eh? Pero enseguida resulta que emerge nuevamente de algún lugar hacia el sudoeste, y ahí no hay nada, te dices, pero sí, lo hay, porque oteas y a un par de kilómetros o quizá más te sobresalta el parpadeo de una luz aislada. Te creías solo, ¿no? Pero alguien anda de rave por ahí. Emerge y se sumerge con la brisa. A veces llegan voces y si afinas el oído distingues otros elementos musicales. Son fantasmas de melodías cantadas, de espectros de ritmos que no llegan a constituirse, ¿no? Es viernes, el viento a borbotones te trae ruido negro y revela así la discontinuidad real de tu superficie ideal. ¿Lo hubieras sentido de esa forma si en lugar de una rave hubieras oído otra clase de manifestación musical? Hasta ahora la imaginabas perfectamente lisa, pero nunca lo fue, en realidad. Todo lo contrario. Si hubieras observado tu superficie de más cerca, pronto hubieras descubierto en esa porcelana sonora irregularidades que tu dedo acústico pues, no es capaz de detectar. A pesar de que no fueras consciente de ellas, por más que tu percepción no te hubiera informado, pues resulta que siempre estuvieron ahí. El rumor de las hojas de las encinas y el viento, el tren, el avión, son ruidos filtrados, más o menos coloreados, blancos cuando la distribución de potencias para todas las frecuencias es igual, rosas cuando las potencias decrecen linealmente con la frecuencia, rojos si decrecen con el cuadrado de la frecuencia, azules si aumentan linealmente con ella, violetas si la potencia aumenta con su cuadrado, grises si las potencias asignadas a las bandas de frecuencia pues siguen un patrón análogo al umbral de audibilidad, y negros, en fin, cuando se trata de bandas de frecuencia muy estrechas o cuando no hay ningún sonido, que es una cosa imposible en la realidad, a pesar de que la teoría pueda contemplarlo. ¿Y a los grillos, que pueden estar horas sonando con una única nota? ¿Dónde les pones el ruido? Y el caso es que lo tienen en el tiempo y en el espacio. Si no escuchas atentamente, dirías que en conjunto suenan siempre igual. Pero si te concentras en el fenómeno, fácilmente detectas la imprevisibilidad en el interior de esa masa sonora que está generada por innumerables fuentes
distribuidas aleatoriamente por doquier, ¿no? De hecho, debería resultarte imposible prever con precisión el conjunto completo de acontecimientos para una serie de instantes dados. Igual que el momento exacto en el que rompen las olas, y por supuesto que puedes detectar ciclos de intensidad en ellas, ¿no? Pero nunca predecir exactamente su amplitud máxima ni el momento en que van a alcanzar esa amplitud, ¿no? O sea, de entrada, tu sensación depende extraordinariamente de la posición. El grillo más cercano puede estar alejado o verdaderamente próximo a ti, pero si está lejos el sonido parece venir de todas partes, y así es. Un campo puede estar lleno de grillos y saltamontes, por lo que, aunque no cambien de posición, tienes la sensación de que el sonido va de aquí para allá y resulta muy difícil de identificar la posición de un único individuo, porque cuando te acercas, ese individuo se calla y te deja escuchar a sus compañeros que están lejanos. Por cierto, esto es una buena estrategia para despistar depredadores. Cada especie de grillo canta de una forma por la que puede ser identificada, y sin embargo el mecanismo es general para todas ellas. Generan su canto al frotar entre sí ciertas regiones especializadas de sus alas delanteras. Una de ellas es el nervio ventral del ala, que en los grillos ha evolucionado segregando pues, una serie de salientes duros, dientes, que juntos forman lo que se denomina la lima estridulatoria. Y la otra es una púa que se esconde en la zona medial de la región dorsal del ala. Cuando la púa se desliza sobre la lima del ala opuesta, se produce una serie de impactos que generan vibraciones en las membranas del ala. Y durante el canto, ambas alas delanteras se abren y se cierran, ¿no? Y la mayor parte de la energía se produce durante el cierre. Aunque ambas alas poseen púa y lima, en los grillos es muy común que el ala derecha descanse sobre la parte superior de la izquierda. Y por eso, durante la estridulación, acostumbra a ser la púa del ala izquierda la que contacta con los dientes del lado ventral del ala derecha. El difusor de sonido más importante de las alas delanteras de los grillos es una región membranosa, especializada, como digo, que se denomina el arpa. Y sin embargo, las celdillas del ala pues, también contribuyen en su conducta resonante. El canto de la llamada de muchas especies de grillo es particularmente tonal. La energía de la frecuencia portadora es, en general, mucho mayor que la energía de los otros componentes espectrales. Esa característica se explica por el mecanismo de escape similar al de los relojes que probablemente emplean los grillos para generar sus sonidos. El modelo se parece un poco al güiro, ese instrumento de percusión afroamericano en cuya superficie se tallan muescas paralelas y sobre la que se frota una varilla de material rígido. En el caso del aparato estridulador del grillo, la vibración de las celdillas del ala a su frecuencia de resonancia determina los movimientos de retención y de liberación de la púa que en un determinado instante se halla aprisionada entre un par de dientes de la lima. Un raspado entero de la lima crea un único pulso de sonido que
los bioacústicos denominan sílaba. Y tales pulsos están hechos de secuencias de golpes de los dientes que tienen lugar a una frecuencia relativamente constante, así como por el mecanismo de captura y liberación de la púa por cada par de dientes, lo que también se da a una frecuencia relativamente constante debido a la vibración del arpa y de la lima estridulatoria a sus frecuencias de resonancia. Y así es como las alas, al vibrar, producen el sonido que escuchamos en las noches de verano y que a tantos nos parece sugerente, evocador. Cada especie produce una frecuencia portadora característica y frases de un número dado de pulsos que pueden estar más o menos espaciadas, con mayor o menor regularidad. Además, tanto la amplitud de los pulsos como la frecuencia pueden ser estables o evolucionar en el tiempo. La estridulación de los machos tiene como finalidad la atracción de las hembras, que raramente cantan. Dentro de los márgenes de la especie a la que pueda pertenecer, el canto de cada grillo presenta, ligeras variaciones con respecto de los demás. Por ejemplo, la tasa de frases por unidad de tiempo depende en muchos casos de la temperatura. Son animales de sangre fría, así que al aumentar la temperatura con el incremento de la energía, aumenta el ritmo de las frases. Los grillos, además, también varían la geometría de sus alas, de manera que modifican la frecuencia y la intensidad de su vibración según las necesidades del momento. Tratan así de engañar a las hembras, porque simulan ser de un tamaño mayor, ¿no? O también de confundir a sus depredadores, a quienes el cambio de nivel del canto pues podría dar la impresión de un cambio de posición. El espectro de posibilidades sonoras en este sistema aparentemente tan simple pues es muy amplio, de manera que dada la gran cantidad de individuos que en un momento dado pueden estar cantando en un campo, es altamente probable que muchas de ellas ocurran en franjas de tiempo, solapadas, ¿no? Las frecuencias portadoras de los grillos de esa dehesa, que según el análisis de las grabaciones rondan de media los 4.900 hercios, se rodean de gruesas bandas de frecuencia de niveles aleatorios de energía, y presentan un formante igualmente denso, una octava más arriba, en los 9.800 hercios. Y claro, varían de un grillo al otro en un intervalo de una tercera mayor, que a esa frecuencia pues representa casi 300 hercios. Sus intensidades son también distintas, claramente. Igual que el número de frases por grupo que cada individuo da en una cierta franja temporal. Es imposible conocer todas y cada una de las condiciones ambientales de cada individuo. La superposición de elementos sonoros cambiantes, atendiendo a causas incognoscibles de manera aleatoria, pues en la forma en que Laplace lo concebía, por lo que respecta a los grillos, así como a la mayoría de insectos que cantan en grandes grupos, es el mecanismo que hace del conjunto una masa de comportamiento imprevisible, donde la percepción, enfrentada a la totalidad, fracasa en la identificación
de las características individuales, pero que obtiene una rica imagen de conjunto que puede ser considerada como emergencia de la suma de todas las producciones individuales que se diferencian de una a otra solo por, digamos, distinciones muy sutiles. Si el grillo más próximo se encuentra suficientemente cerca como para que puedas escucharlo independientemente de los demás, a menudo tienes la sensación de que suena con eco, a pesar de no haber a la vista rocas ni otras superficies duras que puedan estar reflejando el sonido. Y nuevamente el efecto se debe a la superposición aleatoria de las fases de todos los grillos que por cantar de manera distinta pero suficientemente parecida consiguen remedar las cadenas de reflexiones aleatorias que darían lugar a las reverberaciones inexistentes que percibes. Fíjate, cuenta los pulsos de cada frase antes de callar y dejar el tiempo de un pulso en blanco de un determinado grillo. Durante un rato, el que tenía delante producía 3 pulsos por frase y callaba durante el tiempo de uno. Luego han sido 4 y luego 3 otra vez. Luego 5. Entonces, de repente, lo menos han sido 20 y tantos pulsos seguidos a un tempo muy fluctuante. No podía decirse que siguiera un pulso estable, ¿no? A saber por qué ha vuelto a una secuencia de otros 5 pulsos por frase puntuadas con un silencio. Y luego ya no he contado más, pero está claro que era imposible prever cuál iba a ser el número de pulsos por frase de la siguiente secuencia, ¿no? Y eso, aunque no coincida perfectamente con el modelo, me recuerda en cierta manera a un paseo aleatorio, ¿no? Algo que en el límite, cuando se hace continuo, se asocia a un proceso denominado de Wiener, que es plenamente emparentable al movimiento browniano. Se muestra pues que con los grillos pues nunca habíamos abandonado el dominio del ruido. El menos ruidoso de todos los sonidos de esa noche, de la dehesa, eran los retazos de silvanados del bajo. Pero el caso es que, excepto los puramente electrónicos, todos los instrumentos musicales de todas las épocas han producido ruido en mayor o menor medida. O sea, sus componentes de altura determinada, a menudo imprecisamente denominados armónicos, que las viejas teorías relacionan directamente con las cualidades musicales, han ido siempre acompañados de señales aperiódicas, es decir, ruidosas, que con el tiempo han tendido a ser consideradas como los auténticos vehículos de la intensidad y de la identidad sonora de sus dispositivos generadores, así como también de la personalidad de los intérpretes. El paso del aire y los golpes de las llaves en los instrumentos de viento, el roce de las uñas, plectros y arcos en los instrumentos de cuerda, o el impacto de las baquetas y las mazas en las tan variadas superficies de los instrumentos de percusión emiten señales sonoras desprovistas de altura precisa, de forma de onda tan imprevisible como las variaciones estocásticas de las duraciones, las dinámicas o las frecuencias en cada una de las partes de cada sonido.
Desde el punto de vista de su estructura, todas esas informaciones son ruidos, y así deben ser tenidas en cuenta. Son ruidos blancos, rosas, rojos, azules, violetas, negros, grises, etc. Y cada uno de un determinado color, en función de la distribución aleatoria de su energía espectral. Son los que pueblan con profusión los dominios de frecuencia de los instrumentos musicales tradicionales, igual que casi cualquier otro aspecto de la música que querramos considerar. Por poner un ejemplo, uno más, de hecho, cualquier melodía es modelizable por un ruido de coloración rojiza. Unas veces acertamos nuestras predicciones y otras nos equivocamos. El equilibrio entre aciertos y errores en estas predicciones nos refuerza, ¿no?, en la escucha. Aunque unos individuos tienen más tolerancia para la sorpresa que otros, tal vez estos otros, a su vez, sean más tolerantes con la repetición. La mayoría de sonidos posee algún aspecto modelizable por medio de un ruido más o menos coloreado. Parecerá contradictorio, pero resulta que muy frecuentemente ese tipo de sonidos nos suena más cercano a la música que los tonos puros aislados. Que son absolutamente periódicos, ¿no? y que tienden a resultar a nuestra percepción como bastante desangelados, muy poco musicales, ¿no? Cuesta comprender cómo ha sido que hemos ido a basar toda nuestra teoría musical antigua en las características de esas emisiones que son en realidad tan poco comunes, tan extrañamente estables y previsibles. Llama la atención no que hayamos preferido, para empezar, centrarnos en lo más simple, lo previsible, sino que, a pesar de la escasez de resultados, hayamos continuado insistiendo en ello durante tantos siglos. Desde la perspectiva que guía estas reflexiones que comparto con vosotros, un sonido puro, una señal senoide, totalmente periódica, pues, y con un único armónico, no puede ser considerada ruido, a menos que se tenga en cuenta aspectos externos a ella, es decir, su contexto. En general, ninguna señal sonora, periódica, aislada, sea cual sea su forma de onda, debería ser por ella misma calificada de ruido puro, por su previsibilidad, por la uniformidad de sus distribuciones de frecuencias y amplitudes. Son estas señales un ejemplo paradigmático de lo contrario del ruido, es decir, son justo su complemento. Y sin embargo, un sonido así, periódico, con energía suficiente como para perturbar una determinada situación de equilibrio sonoro, podría llegar a poner el ruido de manifiesto en el interior de un sistema acústico suficientemente complejo. Si esos sonidos de forma arquetípica no deberían ser considerados ruidos en sí mismos, tampoco deberían serlo los sonidos de las máquinas convencionales de comportamientos sonoros, pues totalmente previsibles, a menos que su presencia en el paisaje sonoro termine desestabilizándolo, ¿no? Generan sensación de ruido en un contexto comparativamente silencioso sobre el que irrumpen, como por ejemplo el paisaje sonoro de la dehesa, porque dificultan la percepción de los otros sonidos que son mucho más leves, ¿no? Y también porque son inesperados y porque contribuyen a poner de manifiesto el ruido interno del sistema al que están afectando. Y por eso, pretender que las señales de esas características son ruidos puros equivaldría a sostener que los haces de luz desviados
por la influencia gravitatoria de planetas en estrellas lejanas son los propios planetas. Sobre un planeta uno llegaría alguna vez a posarse, por lejos que estuviera, pero jamás sobre un rayo de luz. Una vibración sonora senoide, en diente de sierra u onda cuadrada, el sonido rítmico y previsible de una máquina de imprenta, el del ralentí de un motor, no sé, forman parte de un ruido o lo producen cuando son inesperados en un determinado contexto, cuando se manifiestan en un instante imprevisto, cuando son accidentes. En el paisaje sonoro de la dehesa, por más viernes por la noche que fuera, la música electrónica de baile me sonaba a accidente, y seguramente a los grillos también.